Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. Los templos coloniales de Ecatepec son importantísimos monumentos históricos. Además, a su vez, resguardan objetos de arte muy relevantes. El templo colonial de Santa María Chiconautla conserva pinturas originales manufacturadas en España por Andrés Mejía, representaciones anónimas, retablos de 1686 de la autoría de los hermanos Rivadeneira, y en Santo Tomás Chiconautla se hallan esculturas que, según algunos autores y autoras, fueron ordenadas por Leonor de Moctezuma en 1572 y pinturas del siglo XVI. En cuanto a la gastronomía tradicional de Chiconautla, esta incluye nopal, aves lacustres, gusano de maguey, michicuil dorados o en machaca y escamoles. En relación a Santa María Tulpetlac, cuenta con un templo colonial del siglo XVI que abarca una pinacoteca con pinturas también coloniales. Toda esta riqueza cultural que tiene Ecatepec la debemos cuidar, proteger, defender. Existe una polémica en torno a la presencia en este templo de Santa María Tulpetlac de una lápida de Guanitzin, último señor mexica de Ecatepec y el primer gobernador de Tenochtitlan. Hernán Cortés se autoasignó Ecatepec como su encomienda, aunque luego la entregó a Leonor de Moctezuma cuando en 1527 casó con el conquistador español Juan Páez. Pues esto es tan solo parte de la gran historia, de la gran riqueza cultural que tiene Ecatepec de Morelos en el Estado de México. Ahora nos vamos a nuestra sección de Historia de México. En nuestras anteriores sesiones hemos hablado de cómo algunas cartas, aparentemente con contenido insignificante a nivel general, pero muy importante a nivel particular, individual, pues se le enviaban a los presidentes de la República, en este caso a Álvaro Obregón, porque el presidente de la República se había constituido en el superpoderoso que resolvía todo y al final resolvía lo que a él le convenía o a su grupo de poder. Pero mucha gente del pueblo se dirigía al presidente pensando encontrar en él solución a sus problemas. Vimos cómo el asunto del Country Club, los abusos que se cometían ahí y cómo Álvaro Obregón prefirió apoyar al Country Club que respetar la ley y apoyar al ayuntamiento, al municipio de Coyoacán. De otro asunto muy diferente, encontramos otra serie de documentos resguardados en el Archivo General de la Nación. Primero, una especie de resumen biográfico de un ciudadano de nombre Leopoldo Camarillo, de Zacamistle, Veracruz, de quien se dijo que estando en Tancahuitz, San Luis Potosí, secundó el plan de Agua Prieta, recogiendo, es decir, expropiando, pues robándose, caballada para los rebeldes que secundaron dicho plan en contra del presidente constitucional Venustiano Carranza. Recordemos que los sonorenses, entre ellos Carranza, Calles, Adolfo de la Huerta, hicieron este plan junto con apoyando
en contra de Venustiano Carranza, precisamente para destituirlo. Y después, pues, por ese plan, fue asesinado Venustiano Carranza, que cuando Álvaro Obregón ordenó la devolución de elementos de labranza, Leopoldo Camarillo, el que se dirigía al presidente, cumplió de inmediato, pero en San Luis Potosí se le perseguía. La jefatura de operaciones militares citó a Camarillo y a quien fuera su jefe, Manuel Lárraga, quien le dijo que los desarmarían y que a Camarillo habrían de fusilarlo, por lo que éste se concentró en Villa Guerrero, donde Lárraga se sublevó y luego se rindió. A Leopoldo Camarillo se le otorgó un salvoconducto, por lo que creyó que sería perdonado según el pacto de rendición. Estaba condenado a ser fusilado. En la carta del 28 de octubre, misma que aún no se contestaba, dijo que se le seguía perjudicando y que ya no podía trabajar en la compañía petrolera La Internacional, en la que había cumplido un año de antigüedad. Pedía a Álvaro Obregón que le entregara un nuevo salvoconducto para que ya se le deje en paz. Como respuesta a lo anterior, fue emitida en Palacio Nacional, el 2 de enero de 1922, una misiva de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, dirigida al general Marcelo Caraveo, jefe de operaciones militares en San Luis Potosí, en la que se le adjuntó la carta referida de Leopoldo Camarillo por tratarse de la competencia directa de Caraveo, pidiéndole que comunicara al interesado lo que se resolviera. En otro oficio de la Presidencia de la República, Secretaría Particular, de fecha 2 de enero de 1922, por ausencia del secretario particular, el oficial mayor contestó a Camarillo, acusando recibo de su escrito y enterándolo del acuerdo de remitir el asunto a Marcelo Caraveo. En otro resumen o síntesis, sobre un nuevo escrito de Leopoldo Camarillo al presidente Obregón, se dice que el primero continuaba expresando su preocupación por el hecho de que aún no se le otorgaban garantías amplias, toda vez que el juzgado de Tancanwitz existía una causa en la que se acusaba a don Leopoldo de solapar ciertos delitos en su carácter de jefe de una fuerza, lo cual fue desmentido por el demandante, quien aseguraba que no se presentaba en aquel lugar para evitar que lo avergonzaran, es decir, para que lo reprimieran. Se quejaba de tener que estar lejos de su familia y del desempleo que padecía, que si ya le hubieran concedido el salvoconducto, ya estaría reunido con su familia. Aparece el documento referido firmado por Leopoldo Camarillo con tinta azul y con sello de recibido de fecha abril 7 de 1922. El documento lo envía Camarillo, fechado el 19 de ese mes, en Sacamistle, Veracruz, dirigido al general de división Álvaro Obregón. Le dice que confiaba en su respuesta positiva, porque sabía que Obregón era una persona magnánima y que siempre tiene clemencia para los que le solicitan por medios legales y justos, y máxime cuando como hombre de honor no he mancillado mi palabra empeñada. Que él estaba convencido de que todos los que siembran intranquilidad para el país merecían el epíteto de traidores a la patria, que la mejor manera de lucha por la patria era mediante el trabajo honrado, que él no había cometido ninguna falta y que llevaba 20 meses retirado de su esposa e hijos, y que no los trasladaba a ese poblado veracruzano por lo insano del lugar. En respuesta a este último escrito, el 20 de mayo, desde Palacio Nacional se le pidió a Leopoldo Camarillo que se dirigiera al gobierno de San Luis Potosí, que era la autoridad capacitada para impartírselas, refiriéndose a las garantías solicitadas. Se encuentra otra síntesis en el sentido de que el general Marcelo Caraveo se deslindaba de responsabilidades en torno a la petición de Leopoldo Camarillo,
aduciendo que la región de referencia pertenecía a la Huasteca Potosina y que además, para la fecha señalada, él no asumía aún el cargo en la zona y por tanto remitía el expediente al jefe de operaciones militares en Tamaulipas, general Arnulfo R. Gómez. Aparece el oficio de la Secretaría de Guerra y Marina, Jefatura de Operaciones Militares en el Estado San Luis Potosí, cuartel general número 128, dirigido a Fernando Torreblanca, secretario particular de la Presidencia de la República, recibido el 24 de enero de 1922, en el que Marcelo Carabeó expresa lo que la síntesis anterior contiene. Su fecha es 21 de enero de 1922. En otra síntesis de febrero 8, se dice que Camarillo afirmaba que se le seguía a juicio en el juzgado de primera instancia de Tancahuit, San Luis Potosí, por tropelías que cometieron sus soldados cuando se adhirió al plan de Agua Prieta, que siempre que recibió queja de sus subordinados, los castigó con severidad. Acompañaba copia del salvoconducto que le fue otorgado por el general Alfonso de la Huerta en Villa Guerrero, San Luis Potosí, en agosto de 1920, después de los hechos que se le imputaban, lo que demostraba su inocencia, ya que en caso contrario no se hubiera concedido el salvoconducto. Señalaba que alguien pretendía perjudicarlo, pero que él tenía la conciencia tranquila, que cometió el error de seguir a otros en vez de quejarse con el presidente por las intrigas que hacían y esperaba que le perdonara el ciudadano presidente. Desde septiembre de 1920 estaba dedicado a trabajar honradamente en bien de la patria. Deseaba reunirse con su familia que estaba enferma y le afligía no poder ir en su ayuda. La carta que fue resumida viene enseguida. Está hecha en letra manuscrita, siendo recibida el 7 de febrero de 1922. Se cuenta con un manuscrito en tinta azul que es copia del salvoconducto multireferido. Nos parece un interesante documento y por ello lo transcribimos textualmente. A quien corresponda. Esta jefatura de operaciones militares a mi cargo concede amplio salvoconducto al ciudadano Leopoldo Camarillo, quien perteneció a las fuerzas del ciudadano general Manuel C. Lárraga, por lo que se recomienda tanto a las autoridades civiles como militares lo respeten en su persona e intereses y le otorguen toda clase de garantías. Sufragio efectivo, no reelección, Villa Guerrero, San Luis Potosí, agosto 7 de 1920, el general jefe de operaciones militares en el estado, Alfonso de la Huerta, y su rúbrica. Es copia del original que obra en mi poder. Por cuarta ocasión, Leopoldo Camarillo se dirigió al presidente Obregón, pues temía que sus anteriores misivas no hubieran llegado. Decía que hasta ese momento no gozaba de las garantías que le fueron otorgadas por el expresidente de la Huerta. Alertaba a Obregón de que existía gente que alentaría nuevos desórdenes. En el expediente que analizamos aparece un telegrama en la forma clásica, que ya no se usan los telegramas, pero eran muy eficientes. Estados Unidos mexicanos, el águila emblema nacional, el encabezado telégrafos nacionales, Tampico, Tamaulipas, 4 de abril de 1922. Un sello dice, Presidencia de la República, abril 4 de 1922. El corto texto abreviado es, respetuosamente, suplícole contestar, carta febrero 8. Urgente, L. Camarillo. Pues hay otra carta de este señor que al final ya este asunto ahí en el AGN no hay más documentos que den continuación y no sabemos en qué pasó, en qué acabó. Pero estas eran las clases de documentos que se enviaban a la Presidencia de la República y que en sí encierran muchos datos históricos interesantes, muchas cosas que padecía el pueblo mexicano. Pero de esta temática, de estos documentos, continuaremos hablando
en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.